Muchísimas gracias, preciado doctor. Muy buenas noches. En principio, agradecer muy de sobremanera la deferencia que ha tenido el prestigioso Colegio de Abogados de República Dominicana. También agradecer muy de sobremanera a su señor presidente, el doctor eh, eh, Trajone, al doctor Máximo Reyes, con Máximo Calzado Reyes. Estoy muy honrado y agradecido de participar en este importante evento que versa acerca de el control de constitucionalidad, el control de la convencionalidad y también lo relacionado al análisis o al examen, ¿no? de la convencionalidad y el control de la convencionalidad. Pero sin embargo es importante también considerar que es muy oportuno contar con la debida, digamos, debido ingreso o, digamos, digamos la situación que debe uno tener primordial y básica para poder entender el contexto, ¿no? Estamos hablando de convencionalidad o de constitucionalidad. Sin embargo, es importante entender que, por ejemplo, hay una suerte de graduación en cuanto a la evolución de los sistemas jurídicos. Eh, el- Tanto la constitucionalidad como la convencionalidad forman parte de unas etapas de la evolución de los sistemas jurídicos. La constitucionalidad se encuentra en la tercera etapa y la convencionalidad en la cuarta. Dicho esto, amerita hacer una mención, un repaso rápido de cuáles son las seis etapas de la evolución de los sistemas jurídicos que nosotros hemos considerado que existen. Y en ese sentido tenemos la primera etapa, que es la denominada el estado de naturaleza, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, el estado salvaje, ¿no? La etapa del libre albedrío, ¿no? De cada quien aplica la justicia por mano propia, su propia justicia, ¿no? Esa es la primera etapa de los sistemas jurídicos. La segunda etapa es la etapa de la legalidad. Entonces ya la libre albedrío ya no existe, ¿no? Ya nada quien ejerce por mano propia. Entonces rige la legalidad, los códigos. Hace 50 años estaban vigentes como máximos, digamos, representantes de los sistemas jurídicos, los códigos. Todo era códigos. 20, 50, 30 años de aniversario del Código Civil, del Código Penal, todo caminaba al margen, o digo, de la parte de la legalidad. Incluso se denominaba esa etapa del Estado de Derecho. Y también había una frase muy célebre que decía, mientras yo haga todo lo que la ley dice, no voy a tener problema con la justicia. Y así era. Era suficiente observar lo que decía la ley, nada más. Si uno observaba lo que decía la ley, no tenía problemas con la justicia. Así de sencillo. Repito, estaba vigente entonces el Estado de Derecho. Luego viene la tercera etapa, que es el Estado constitucional de Derecho. Ya no es la ley, ya no es la legalidad lo que rige. Los códigos dejan de tener vigencia en tanto no abracen el contenido de la Constitución, en tanto no abracen el contenido de los derechos fundamentales y del derecho constitucional. Entonces, todos los códigos cambian en su título preliminar y dice, de conformidad al Estado constitucional de derecho, este código tributario, por ejemplo, se adecua en título preliminar a estos principios de conformidad a lo que dice la Constitución. Y así todos los códigos. Entonces, es la tercera etapa. Ya no es, repetimos, el Estado de Derecho, sino el Estado constitucional de derecho. La Constitución se lleva como un nuevo orden de valores por encima del sistema jurídico. Esa es la situación o, digamos, el momento actual que vivimos, ¿no? En la mayoría de los estados del mundo. Luego viene la cuarta etapa de la evolución de los sistemas jurídicos, que es la denominada Estado convencional. Ya no es la Constitución, sino la Convención Americana y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que rige a la luz de una mayor protección. Entonces, esa es la cuarta etapa. Incluso las políticas de Estado ya no es a la luz de la ley, ya no es a la luz del Estado de Derecho, sino a la luz del Estado constitucional. No tenemos que perder de vista algo importante, en el sentido de que lo que tenemos que tomar en cuenta es que todo lo que, digamos, estas continuas etapas de la evolución de los sistemas jurídicos toman como punto de referencia una graduación y una elevación de protección en este caso, de los derechos. Consecuentemente, si hablamos que estamos en la cuarta etapa, ninguna de ellas representa la justicia, porque la justicia es la etapa final. Luego de
y justicia. Justicia, o sea, la justicia es el máximo grado y lo que está, digamos, por encima de todo. Ahora, hablando de convencionalidad, es importante traer a colación rápidamente, a efectos de poder encontrarnos en el contexto, que el sistema interamericano de protección de derechos humanos constituye pues un sistema internacional acordado por los estados del sistema interamericano con el objeto de establecer estándares mínimos. Repetimos, establecer estándares mínimos comunes en materia de respeto, garantía y adecuación de los ordenamientos jurídicos nacionales fijados convencionalmente por la Convención Americana. La pregunta es, ¿por qué existe la convencionalidad? ¿Por qué han creado la convencionalidad y por qué han creado el sistema interamericano de derechos humanos? Sencillo, porque los estados no quieren reconocer los derechos de los ciudadanos. Al contrario, no se quedan solo ahí. Más aún, vulneran los derechos. ¿Qué le queda al ciudadano reclamar en vías, digamos, de acción internacional, en los tribunales internacionales de derechos humanos? Pero no para exigir una justicia superior, sino para reclamar ese estándar mínimo, el cumplimiento de ese estándar mínimo que no quiere cumplir, en este caso, o no quiere acatar, o no quiere reconocer el Estado parte. En líneas generales, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que el desarrollo del sistema interamericano hace que se consolide y alcance y jurisdicción con la vigencia nunca tan visible del derecho convencional. Pero si estamos hablando de derecho convencional, vale decir que este último se encuentra en una fase saludable de protagonismo y trascendencia, ampliando en este caso la visión del derecho constitucional. La pregunta siguiente también sale a colación. ¿El derecho constitucional está por encima de la Constitución? Sí. Cada constitución señala que la constitución política o son equiparables a la constitución aquellos tratados en materia de derechos humanos que han sido firmados por cada estado. Pero el punto diferente o que hace la diferencia es que en la constitución habilita, en principio habilita a la convencionalidad. Dice que tienen igual jerarquía que en la Constitución los tratados en derechos humanos que han firmado el Estado. Pero lo que marca la diferencia es que esos tratados internacionales de derechos humanos están por encima de la Constitución, en la práctica. O sea, no es cierto que tienen igual valor, sino que están por encima. ¿Por qué? Porque tienen un mayor grado de protección. Entonces, ¿de qué se encarga la Corte? De hacer cumplir lo que no cumple el Estado. La pregunta ¿es suficiente? ¿Es lo que debe ser? ¿Es la solución? No, no es la solución, por increíble que parezca. Hablar de convencionalidad no es hablar de justicia, no soluciona. Es, como ya hemos dicho, simplemente es estar en el cuarto grado de evolución de los seis de los sistemas jurídicos. ¿Y cómo explicamos ello? En el sentido de que, por ejemplo, para poder agotar la vía previa antes de ir al Poder Judicial son 3 años en promedio. Para agotar la vía previa a nivel, digamos, interno de cada país, son 10 años en promedio, para que pueda estar habilitado el justiciable de poder, si desea, ir a los tribunales internacionales, vale decir, al Tribunal Americano de Protección de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿cuántos años han transcurrido ya? 13. 3 años a nivel administrativo y 10 a nivel judicial, interno de cada país. Una vez se agota la vía previa, puede ir o se encuentra expedito para ir a este interamericano. ¿Cuánto tiempo se toma el sistema interamericano o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para expedir una sentencia? Son 20 años. La siguiente fase, ¿cuánto tiempo le toma a la Corte Interamericana ejecutar su sentencia? Le toma 10 años. Conclusión, ¿cuántos años necesita el justiciable para poder ver que la sentencia favorable, si le ha sido favorable, sea ejecutada por la Corte Interamericana? Le toma 43 años. 3 en la vía administrativa, 10 agotando la vía previa a nivel del estado donde pertenece o al país, 20 para que expida la Corte Interamericana, 10 para que lo ejecute la sentencia, ejecute su sentencia. Son 43 años. Pero el gran problema que se suscita es 42 años para únicamente esperar la ejecución del grado
o de la sentencia que representa el grado evolutivo número 4, la convencionalidad. No es justicia. Entonces dígame, ¿qué justiciable va a soportar vivir tanto tiempo? Esperar 43 años para que le den la convencionalidad, nada más. No le van a dar ni el estado restaurador y tampoco le van a dar el estado de justicia. Solamente le van a dar la convencionalidad. Entonces es absolutamente equivocado. Es absolutamente, tanto así que la Corte Interamericana ha reconocido y ha tomado cartas de urgente acción a efectos de poder se poner al día en respecto de unos expedientes que tienen más de 20 años de retraso. Ello como puntos generales para poder ubicarnos acerca de, como advertíamos, el tema de la convencionalidad no significa que existe o que es una situación que salva la situación, que salva, digamos, el problema y que finalmente, digamos, es la justicia, ¿no? Es lo que tenía que llegar y llegó. No, en absoluto. Solamente son estándares mínimos que la Corte se encarga de hacer respetar, los mismos que no han sido observados por cada Estado. Entonces, respecto de lo que es el control de la convencionalidad, tenemos que decir que el nombre de control de convencionalidad es relativamente nuevo, tiene antecedentes europeos que se remontan a la época de los años 70, pero en nuestro ámbito americano se configura recién en el año 2006, con el famoso caso de Moracía Arellano versus Chile, en donde el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso, de ahora en adelante, en este caso la Corte, hizo, en este caso, valer el tema del control de la constitucionalidad, planteando esta tesis en el espacio jurisdiccional interamericano. Esto fue a cargo del juez Sergio García Ramírez, acreditado jurista mexicano, y que mm, tenemos que decir al respecto que el Poder Judicial, como consecuencia de ello, le asiste la obligación, en este caso, de ejercer y aplicar el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa tarea implica, pues, el Poder Judicial deba contar no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Entonces, más o menos ello nos va dando, digamos, una idea, una ubicación dentro de lo que es el contexto, como decíamos. Luego, también es importante entender algo en cuanto a lo que implica el parámetro y control y el objeto de control. Entonces, tenemos que, por un lado, el parámetro de convencionalidad comporta la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, eh, involucra también a todos los instrumentos normativos del sistema interamericano de derechos humanos, independientemente de que los derechos que reconocen puedan ser recurridos o no en la vía contenciosa de la Corte Interamericana. Y seguidamente el objeto de examen de convencionalidad se está conformando por las disposiciones de derecho interno. Entonces, queda claro que el parámetro es la convencionalidad, lo que dice la Corte Interamericana. ¿Y cuál es el objeto? Es las disposiciones internas de cada país. El objeto se somete al parámetro y el parámetro, como que el parámetro supervisa al objeto. Entonces, en ese sentido, tenemos que, también es importante traer a colación cuáles son los fines del control de la convencionalidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Moracida de Arellano y otros Chile, la Corte aclara que la finalidad del instituto es procurar que las normas de la Convención o cualquier otro tratado no se vean mermadas por normas o disposiciones internas contrarias a su tenor, objetivo y fin. En ese sentido, se señaló que los trabajadores estados del Congreso de Perú se especifica el fin de la institución al al indicarse que se debe velar por el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por normas o disposiciones contrarias a su tenor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que señala la convención no puede ser limitado, no puede ser postergado y desconocido por normas internas de cada país. No solamente se someten a lo que dice la convencionalidad, sino que tampoco la puede desnaturalizar. Entonces, ello digamos como siguiente punto. También es importante traer a colación que también es como que un punto imprescindible traer a colación en el sentido de que se habla de una uniformidad
o compatibilidad de su acatamiento. Conviene, digamos, traer sobre el tapete lo relacionado a la manera de fondo en la aplicación de lo establecido de la Convención Americana por parte de los estados. En ese sentido, se deja constancia que no podría aplicarse de manera idéntica para todos los casos, en todos los países, tanto que las sentencias de la Corte se pronuncian para casos específicos y no genéricos. Entonces, la compatibilidad se toma también como de justeza, una cuestión de viabilidad. Esto es que las decisiones judiciales compatibilicen con el derecho convencional, que se armonicen y no lo contradigan. Una serie, en este caso, correspondiente aplicación desapasionada como, digamos, norteadora, por sobre todo que abrace los postulados de la Corte, en este caso, de la convencionalidad en el marco de la subsidiariedad. Entonces, tenemos que también revisar rápidamente cuáles son las consecuencias de las sentencias de la Corte y de la declaratoria de inconvencionalidad. Las opiniones consultivas sobre leyes y proyectos de ley tienen efectos vinculantes para el Estado que la solicita y para los estados que han ratificado la Convención Americana y otros instrumentos del sistema interamericano. Las sentencias de la Corte tienen efectos de cosa juzgada para los estados involucrados en la vía contenciosa y de cosa interpretada para el resto de los estados que forman parte del sistema interamericano y han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La declaratoria de inconvencionalidad de una norma por parte de la Corte no involucra su anulación, derogación, pérdida de vigencia de forma automática, ya que la Corte no es un tribunal supranacional y su jurisdicción es subsidiaria. La facultad de crear normas, interpretarlas, anularlas o inaplicarlas sigue siendo de potestad exclusiva del Estado. La Corte, en este caso, realiza un reenvío de su decisión al Estado condenado a fin que éste tome las medidas necesarias para adecuar el derecho interno a los estándares del sistema interamericano. Entonces tenemos, como decíamos, una suerte de eh, adecuación y, digamos, ubicación dentro de lo que es el contexto. Ahora sí ingresamos al primer punto relacionado al bloque de la constitucionalidad, el bloque de la constitucionalidad. Este tiene su origen en Francia en 1976. Este bloque surge con la idea de agregar o incorporar nuevos cuerpos normativos al rango constitucional, con el objeto de proteger de mejor forma los derechos fundamentales de los franceses, ya que la Constitución de 1958 no tenía desarrollado un catálogo de forma expresa, razón por la cual se le otorga atención especial en el campo de los derechos fundamentales. Entonces, es importante a propósito traer a colación cuáles son esos elementos esenciales del bloque de la constitucionalidad de Francia. En principio, la propia Constitución de 1958, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946 y elementos marginales, y finalmente los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República Francesa. Entonces, tenemos que la Constitución no es una norma exhaustiva, ¿no? A la manera de un código que regula todas las materias referidas a un sector del ordenamiento jurídico. Por un lado, pretender regular que todos los aspectos esenciales que tiene que ver con la organización, funcionamiento del Estado, así como del enunciado de los derechos fundamentales de las personas, a fin de sustraer esos temas al decisionismo legislativo, por otro lado, requiere configurarse como una norma abierta, compatible con el principio democrático que le atribuye al legislador la facultad de configurar el ordenamiento jurídico y albergar nuevas lecturas e interpretaciones de su texto que garanticen su estabilidad y perdurabilidad. Esto determina que no todas las materias reguladas en la Constitución lo sean de forma completa o total, e incluso que ésta remita su regulación a la ley ordinaria, acaso con alguna orientación muy general. De este modo, surge la necesidad de que el texto constitucional sea completado con otras normas que pertenezcan al dominio de su ley ordinaria. Caso típico al que se refiere precisamente nuestra Constitución es el de las leyes orgánicas, a las que remite para poder definir y establecer la organización y funciones de los poderes del Estado, eh,
los gobiernos locales, las instituciones constitucionales. En líneas generales, estamos hablando que el bloque de constitucionalidad está conformado por la Constitución y sus leyes de desarrollo. Así de sencillo. Entonces, estas leyes requieren ser aprobadas o modificadas con voto conforme, bueno, según el caso, ¿no? Y que también obviamente está establecido en la Constitución. Sin embargo, también es importante entender el Tribunal Constitucional peruano ya ha marcado el camino a seguir al definir el concepto del bloque de constitucionalidad. Se refiere como tal a aquellas normas que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de participar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de estos, así como los derechos, deberes y cargas públicas, garantías básicas de los ciudadanos. Asimismo, ha manifestado al respecto que el bloque de constitucionalidad puede ser entendido como aquella hipótesis, infracción indirecta al parámetro de control, esto es la norma de referencia a partir del cual el tribunal evaluará la validez de la ley cuestionada. Está integrado por la Constitución, pero también por las leyes que ésta confirió la capacidad de limitar a otras normas del mismo rango. Como vemos, este concepto hace referencia a las normas que sirven de parámetro para establecer la inconstitucionalidad de una ley o un acto arbitrario proveniente de un Estado o en particular de un ciudadano, aunque no aparezcan en el texto constitucional. El bloque de constitucionalidad es entonces una forma de sistematizar o armonizar la práctica, es decir, jurisprudencialmente, en este momento, en este caso, este moderno fenómeno o tendencia global por el cual se reconoce que las normas que son materialmente constitucionales son más numerosas que aquellas que solo lo son formalmente, entendiéndose por estas últimas a las que están expresamente mencionadas en el texto constitucional. Sin embargo, no se puede dejar de advertir que la noción de bloque de constitucionalidad tiene una vocación amplia de comprender dentro de sí a toda aquella norma que puede servir para establecer la constitucionalidad o no de una norma o acto. Así lo entienden también las personas de otros países de la región donde el bloque de constitucionalidad ha sido adoptado con mayor intensidad. Por ejemplo, tenemos a Mónica Arango, para quien el bloque de constitucionalidad debe ser entendido como aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y mandato de la propia Constitución. Y finalmente, el intérprete natural de la Comisión Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya para poder precisar de una manera mucho más eh, clara, tenemos que en el tema de definición, de poder entender qué debemos considerar por bloque de constitucionalidad, tenemos que ser el conjunto de normas constitucionales que se encuentran dentro de la Constitución y por fuera de ella, ya sea por determinación o por remisión a esta, formando un bloque que tiene por función servir de marco o parámetro de control de constitucional de las leyes. El bloque de constitucionalidad es, en efecto, un conjunto de normas y principios que adquieren valor y rango similar al de la Constitución, que no se convierte en Constitución, sino que complementan por remisión y mandato del constituyente democrático normas que aun cuando no se encuentren dentro de su articulado sirven para resolver los conflictos de nivel e interés constitucional que el texto no alcanza a solucionar por sí solo. Entonces, seguidamente también abordamos el contenido del bloque de constitucionalidad. El contenido del bloque de constitucionalidad ha sido establecido de una forma diferente a cada país, sobre todo a través de la jurisprudencia. Así tenemos que el bloque de constitucionalidad francés está contenido por la Constitución de 1958, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el preámbulo de la Constitución de 1946, los principios fundamentales reconocidos en las leyes de la República, principalmente, ¿no? Entonces hablamos que hay una situación también eh, a nivel de la jurisprudencia, ¿no? Y que en líneas generales dice lo mismo, ¿no? Pero también amerita señalar que al margen de ello es importante entender que
Son parte del bloque de la constitucionalidad, en estricto sentido, las siguientes: las leyes orgánicas, el reglamento del Parlamento, las normas regionales de carácter general y las ordenanzas municipales, así como los tratados de derechos humanos. Todos ellos forman parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos o clases de bloque de constitucionalidad? Tenemos que la doctrina ha identificado dos sentidos. ¿Qué les podría dar al concepto de bloque de constitucionalidad? En primer lugar, el bloque de constitucionalidad stricto sensu, que se encontraría confirmado o conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional referidos al texto de la Constitución, propiamente dicho, y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción. Dentro de esa clasificación se encuentran comprendidos el preámbulo de la Constitución, los tratados limítrofes de derecho internacional ratificados por el Estado, la ley estatutaria que regula los estados de excepción, los tratados de derecho internacional humanitario, los tratados de derecho internacional que reconocen derechos intangibles, los artículos de los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados, eh, cuando se trate reconocidos por la Constitución, la doctrina elaborada por los tratados internacionales u órganos de control de los tratados de derechos humanos en relación con esas normas internacionales estrictamente, solo en determinados casos. Y el segundo tipo o clase de bloque de constitucionalidad es el sentido lato, sensu, del bloque de constitucionalidad. A ello, entonces, alude que a dicho bloque estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para efectuar el control de la constitucionalidad de la legislación. Estamos hablando que también, por otro lado, conforme a ese sentido, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no solo por el articulado correspondiente de la Constitución, sino además por los tratados internacionales de derechos humanos, por las denominadas leyes orgánicas y además, algunas ocasiones, por las leyes estatutarias. Ahora, también para ingresar un tema relacionado de primer orden al control de la constitucionalidad, requiere hacer mención acerca de las consecuencias del bloque de constitucionalidad sobre los derechos humanos. Entonces tenemos que, al igual que en Francia y España, en la mayoría de países de Latinoamérica, el bloque de constitucionalidad es una construcción ajena a la voluntad directa del constituyente, ya que es el concepto que desarrolla en la jurisprudencia o en la doctrina, más no de forma expresa en el texto constitucional. De esta manera, la teoría ha venido tomando mucha fuerza en las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales responsables de la aplicación de la justicia constitucional, tal y como ha ocurrido pues, en Colombia, Perú, Chile, México, entre otros. En todo caso, independientemente de su origen, hemos tratado de identificar en las realidades constitucionales de los países que pudimos estudiar, existe muy claro un factor común de la recepción de la doctrina del bloque de constitucionalidad, los derechos humanos y el derecho internacional. De esta forma, fundamentalmente a partir de aquellos dos elementos, los países latinoamericanos han hecho importantes esfuerzos por hacer uso de la doctrina del bloque en medio de una búsqueda permanente para garantizar de una mejor manera los derechos de las personas. Pero también es importante no solamente las consecuencias, sino la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este bloque de constitucionalidad en el escenario latinoamericano? Estamos hablando que para el caso latinoamericano, el bloque de constitucionalidad sobre todo tiene como finalidad garantizar de mejor manera los derechos fundamentales o derechos humanos. Todos los documentos que forman parte del bloque de constitucionalidad en América Latina hacen alusión al reconocimiento, protección y garantía de derechos humanos. La idea del bloque implica la inclusión directa de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. De hecho, en la construcción de Jus Constitutionale Comune latinoamericano se hace referencia principalmente a la idea del bloque de constitucionalidad como bloque de derechos. Esta finalidad amplía el catálogo constitucional y permite la inclusión de aquellos derechos innominados sobre la base de respeto a la dignidad de la persona. Así tenemos también que, por ejemplo, respecto de lo que es la verificación de una finalidad del control constitucional, tenemos que desde su origen y en todas sus versiones, en Francia, Italia, España y ahora Latinoamérica, el bloque de constitucionalidad cumple un papel esencial en los enjuiciamientos de control constitucional, ya sea un control abstracto, donde el legislador atienda una demanda de inconstitucionalidad con una consecuencia de efectos generales, o ya sea en un ejercicio de control en caso
concreto, el bloque de constitucionalidad en su conjunto servirá para establecer los parámetros de constitucionalidad que deben ser respetados en todo el ordenamiento, cuya tarea recae fundamentalmente en manos de jueces. No existiría bloque de constitucionalidad sin un eficiente ejercicio de control constitucional a cargo de los órganos especializados. En ese sentido, la jurisprudencia ha cumplido un papel protagónico para la doctrina del bloque. En Francia la inspiró desde el desarrollo de los principios de valor constitucional y en España la moldeó su esfuerzo por la adecuada delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. En lo posterior, la doctrina del bloque de constitucionalidad le debe su existencia a la interpretación y aplicación de los jueces constitucionales realicen sobre ella en su tarea de máximos intérpretes de la Constitución, siendo las voces autorizadas para determinar la posible existencia o no de bloque de cada ordenamiento jurídico. Luego también es importante entender, repasar el tema del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este debate latinoamericano sobre la innegable influencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno de cada país, también ha tomado fuerza un sistema de control de verificación del cumplimiento de estos compromisos internacionales. Así, desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aparece la noción de control de convencionalidad que se ve que en este caso, con el transcurso de los años y de los fallos, pasaría a convertirse en una obligación de los Estados miembros en este caso, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El denominado control de convencionalidad tiene su origen en los votos razonados del juez interamericano Sergio García Ramírez y aparece por primera vez en el año 2003 en la sentencia del caso Mirna Chan versus Guatemala, que determinó la responsabilidad del Estado, en este caso, al respecto de un asesinato de Mirna Chan. Por ello, es importante también eh, traer a colación el tema relacionado al bloque de constitucionalidad como parámetro de control. El Tribunal Constitucional peruano se refiere al bloque de constitucionalidad como sinónimo del término parámetro de control y le atribuye importancia al servir como herramienta guía para el examen de verificación en la apreciación de inconstitucionalidad o no de las normas. En otras palabras, el bloque de constitucionalidad permite expandir los criterios que se toman para dar solución a la acción de inconstitucionalidad. En efecto, es la acción de inconstitucionalidad y la tarea de control que viene, en este caso implícita, la que ha permitido la recepción peruana de la doctrina del bloque. Como consecuencia, comprende el bloque de constitucionalidad es que las fuentes que lo conforman tienen también jerarquía constitucional. Eso implica que el bloque tiene fuerza normativa y posibilita el reconocimiento y su aplicación. Todo ello significa que los jueces, en sus sentencias, así como los demás sujetos del derecho público y privado, deben atenderse a sus prescripciones. Entonces, tenemos que el bloque de constitucionalidad en el nuevo constitucionalismo latinoamericano juega un papel preponderante. Varios países latinoamericanos susceptibles de sufrir transformaciones constitucionales como consecuencia de constantes cambios políticos, lograron sintonizar un proceso constitucional de alguna forma común, sintiendo la necesidad de renovar sus cartas constitucionales, se plantean como norte el respeto de los derechos humanos y la innovación en su desarrollo dogmático y orgánico partiendo desde el reconocimiento de sus identidades culturales. Por eso se habla de un nuevo constitucionalismo acorde a cada naturaleza y a cada identidad de cada país. No es un constitucionalismo, digamos, en iguales términos para todos, ¿no? Luego pasamos al segundo punto de esta reunión, que es el control de la constitucionalidad. Tenemos que en principio la Constitución y la ley no son lo mismo, obviamente. La Constitución proviene del poder ilimitado, la ley de un poder limitado. El control de constitucionalidad justamente busca que la ley no sobrepase sus límites de los que son aquellos establecidos por la Constitución. La Constitución es la fuente originaria del ordenamiento jurídico de un ordenamiento de Estado y como consecuencia de ello es también su fuente primaria, suprema y principal, además de inmediata. La Constitución de la mayoría de estados del mundo se caracteriza por ser escrita y rígida. En ese documento, esa Constitución, digo, se establecen las primeras supremas y principales inmediatas reglas
sobre la forma de los principales o de lo que debe producirse en todas otras categorías normativas que admitirá un ordenamiento jurídico determinado para su funcionamiento. Por esto, todas estas otras no categorías normativas, estamos hablando de leyes, resoluciones legislativas, ordenanzas, entre otros, y su generación son al final de cuentas la aplicación de la Constitución. Así que puede advertirse la más importante diferencia entre la Constitución y las otras categorías normativas que puede existir en un ordenamiento jurídico determinado. La Constitución no está subordinada a otra categoría normativa, mientras que las otras categorías normativas, sin excepción, de modo directo o indirecto, están subordinadas a la Constitución. La Constitución no constituye aplicación de otra norma categórica o norma en este caso categoría normativa, mientras que las otras categorías normativas son una aplicación directa o indirecta de la Constitución. Por ello, resulta útil establecer algunas clasificaciones del control de constitucionalidad para efectos que nos permitan identificar la exacta naturaleza del sistema adoptado por el Perú y si hay algunos otros mecanismos más idóneos para optimizar la defensa de la Constitución. Entonces, se ha considerado conveniente desarrollar, al menos señalar rápidamente, 6 clasificaciones, las cuales eh, se sustentan en los siguientes criterios. En primer lugar, tenemos que el tipo de órgano que realice el control. En segundo lugar, el número de órganos que sustentan o realizan el control. En tercer lugar, la oportunidad de control. Cuarto, la naturaleza procesal de control. Quinto, la finalidad de control. Y finalmente, la sexta, la legitimidad activa en el control. Entonces, tenemos que el control de la constitucionalidad implica la facultad de los magistrados de comparar una norma dictada por el poder político, legislativo o ejecutivo con normas de jerarquía superior para hacer prevalecer a estas sobre aquellas. Este sistema, contemplado por el ámbito federal por la Constitución Nacional, posee diversos sistemas de aplicación en el derecho comparado. Por un lado encontramos el control político, donde el contralor lo realiza directamente o directa o indirectamente el poder, digamos, legislativo y el poder ejecutivo. Por el otro encontramos el control judicial, en el que la atribución descansa por los miembros del Poder Judicial. Dentro de el sistema hallamos el control específico o concentrado, donde el control es ejercido por un órgano especializado en temas constitucionales o el control judicial difuso, en el caso de la atribución de la magistratura general, independientemente de su fuero o jurisdicción. Esta distinción de sistemas es trascendente para comprender la atribución indelegable de los que poseen los magistrados. Bien establecía Thomas Cooley en Principios Generales de Derecho Constitucional en los Estados Unidos de América, no es por leve suposición ni por una vaga conjetura que pueda declararse que la legislatura ha transgredido sus atribuciones y que sus leyes deben considerarse como nulas. Entonces, también es importante entender los modelos de control preventivo de la constitucionalidad. En primer lugar, tenemos el modelo de control previo único, este control a priori como único sistema de control de constitucionalidad que existe, es decir, que el control previo es único. En este caso, el sistema ha sido creado fundamentalmente para controlar al Parlamento antes que para proteger la Constitución o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este sistema que prevé la Constitución francesa. Luego tenemos el segundo modelo, que es el mixto. Este control a priori se acumula a los recursos, digamos, en segundo lugar o posteriormente, es decir, acepta el control previo al lado del control sucesivo y difuso. Digamos, tenemos como ejemplos a Portugal, Birmania, Hungría, Bulgaria. Luego tenemos el tercer modelo, que es el residual. El control previo existe de manera muy excepcional, como es el caso de la Constitución española o de Italia. Pero también a propósito de entender el tema del control constitucional, eh, es importante tener en cuenta la supremacía constitucional. El reconocimiento del principio de supremacía normativa de la Constitución exige garantizar la eficacia o aplicabilidad de cada una de sus disposiciones. A esto se denomina control de constitucionalidad, pues se somete a un examen de constitucionalidad o de compatibilidad con la Constitución a todas las categorías normativas inferiores, empezando por las leyes, por la naturaleza y valor que ostenta la Constitución,
como garantía de su eficacia, ella usualmente dispone de los mecanismos procesales de control a ellos, la garantía de su eficacia, ella misma usualmente dispone que los mecanismos procesales de control a ellos, la doctrina domina jurisdicción constitucional, garantías constitucionales, justicia constitucional o derecho procesal constitucional. La recepción de derecho internacional en el ámbito nacional hace que los tratados internacionales dejen de ser derecho extranjero y se conviertan en derecho interno. La libertad de configuración en manos de los estados permite que el derecho internacional tenga fuerza normativa específica en cada orden jurídico nacional. Es así que los tratados internacionales pasan del estatus legal a nivel supralegislativo e incluso constitucional. Los estados pueden también decidir diferenciar de la fuerza normativa de los diferentes tratados internacionales según su materia. América Latina, por ejemplo, se ha optado por constitucionalizar el derecho internacional de los derechos humanos. Esto nos trae a colación lo que decíamos al inicio. La convencionalidad queda habilitada por la propia Constitución. Repetimos, la convencionalidad queda habilitada por la Constitución diciendo que tienen igual nivel normativo o jerárquico que la Constitución en materia de derechos humanos, o sea, en este caso los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica se hace, digamos, espacio o se da digamos, se habilita la creación y digamos, la ejecución o el funcionamiento del sistema interamericano y la Corte Interamericana y la Comisión Americana. Si es así, quiere decir que los estados parte y todo su ordenamiento jurídico se somete a la convencionalidad. Si se somete, si estamos hablando que la Corte sanciona a los estados parte, la Corte Americana no puede ser de igual jerarquía, pues. ¿Desde cuándo el inferior, o en este caso el igual o inferior jerarquía puede sancionar? No, la convencionalidad está por encima de la Constitución. Por ello es que le llama la atención, por ello es que dispone, en este caso condena, por eso es que dispone las situaciones para poder aplicar bueno, y demás puntos, ¿no? Y finalmente ya aterrizamos en lo relacionado al control de convencionalidad. Pero para ello es importante, así como dijimos en el tema del control de la constitucionalidad, hablamos de la supremacía constitucional. En el caso del control de la convencionalidad, es importante también, obviamente, hacer mención a lo propio, que es, en primer lugar, la primacía convencional, ya no constitucional. Estamos hablando de control de convencionalidad. Las relaciones entre los órganos normativos, nacional e internacional, han sido, desde el comienzo del siglo XX, uno de los núcleos centrales de las discusiones doctrinales en Europa y de manera reciente en América. Hoy en día, las fronteras entre los sistemas jurídicos internacionales, regional, nacional, federal y local tienden a difuminarse y sus influencias recíprocas evidencian un alto grado de porosidad de los diferentes niveles de producción y aplicación de derechos. Sin embargo, eh, no hay duda, por ejemplo, este fenómeno ha generado algunas situaciones que puedan mantener aquellas doctrinas clásicas sobre la interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. Concretamente, las concepciones dualistas monistas en sus diferentes versiones. Un cierto inconformismo académico ha llevado a desarrollar categorías analíticas bajo teorías eh, heterárquicas o de multinivel que pretenden dibujar una imagen más acorde con la situación observada. La diversidad de aproximaciones para analizar un mismo fenómeno conduce necesariamente a conclusiones diversas. El posicionamiento teórico del observador determina del objeto, de manera, en este caso, especial o diferente, el objeto observado. Desde el punto de vista del derecho internacional, los tratados, pactos y convenciones tienen, en principio, vocación de primacía frente a cualquier otra norma jurídica. Como lo hemos señalado, en efecto, un sistema regional de derechos humanos o de integración económica no puede constituirse sin imponerse decididamente a cualquier otro tipo de norma eh, provenga esta del Estado interno o incluso del mismo derecho internacional. El consentimiento del Estado al firmar y ratificar el tratado internacional implica necesariamente que el comportamiento de sus autoridades estatales estará dirigido a respetarlo. Sin embargo, el Estado tiene una libertad casi total al momento de determinar la manera en que sus compromisos serán honrados. Ninguna norma de derecho internacional pretende erigirse como una norma suprema del ordenamiento jurídico interno, de donde emanaría la validez de todas las otras normas. Función que cumple la Constitución Nacional y en ese sentido el derecho internacional no tiene vocación de máxima jerarquía, sino de interés, de efectividad.
Poco importa si el tratado es más baja esfera o pirámide normativa estatal, lo que en realidad es esencial o prima es que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha transitado un largo camino para precisar el contenido y alcance de esta obligación. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos muestra que la figura del control de la convencionalidad como herramienta eficaz para el cumplimiento de las obligaciones del Estado tiene como principales características, en este caso, la verificación de la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. En segundo lugar, debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública. En tercer lugar, su ejercicio se realiza en el ámbito de las competencias de cada autoridad. Por tanto, su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos o bien su interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. La obligación que está siempre presente tras el control de la convencionalidad es de realizar un ejercicio hermenéutico que haga compatible las obligaciones del Estado con sus normas internas. Es baremo de convencionalidad, la norma internacional y la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, tanto contenciosa como consultiva. Entonces, queda claro que las opiniones consultivas también son, digamos, eh, digamos, de obligatorio cumplimiento, ¿no? La obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios de derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales. El Estado, en este caso, también tiene las mismas y deben ser asumidas al momento de hacerse parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Concluimos en el sentido de tener en claro de que es importante el control de la constitucionalidad, el control de la constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. ¿En qué consiste el bloque de constitucionalidad, como hemos indicado? La Constitución y sus leyes de desarrollo, la Constitución política y sus normas de desarrollo. ¿Y qué es el bloque de convencionalidad? En este caso lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, o además, digo, lo que dice la Corte Interamericana, la Comisión y también lo relacionado a las opiniones consultivas, la constitución de cada país y sus leyes de desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir en suma? Que el bloque de convencionalidad abarca, abraza y contiene al bloque de constitucionalidad y obviamente lo someten. Por ello, es importante entender que son situaciones nuevas, de repente no tan nuevas y novedosas todavía, pero que siguen en evolución y siguen en su desarrollo, en su acatamiento. No olvidemos que estamos hablando ya de la vigencia de un Estado constitucional de derecho, porque la Constitución prima, ya no la ley, eh, pero también estamos hablando de la vigencia paralela del Estado convencional. Entonces no quiere decir que las etapas de la evolución de los sistemas jurídicos corren una a una, no, sino que en el caso peruano, por ejemplo, está vigente el Estado constitucional y el Estado convencional, porque se aplican las normas de este caso de la convencionalidad, de la Convención Americana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso de Brasil, por ejemplo, ocurre algo distinto. Tres etapas de la evolución del sistema jurídico, de los sistemas jurídicos, están rigiendo al mismo tiempo. Estamos hablando del Estado constitucional, el Estado convencional y el Estado restaurador de derecho. Las políticas restaurativas a nivel de políticas de Estado son las más avanzadas, una de las más avanzadas del mundo en Brasil, como políticas de Estado. Entonces, una situación que nos da una lectura clara de cómo es que la evolución tiene a su vez, digamos, la vigencia no estanca en cada etapa, sino que puede darnos unas realidades, algunos temas jurídicos expresan o, digamos, soportan la validez o vigencia de más de una etapa de la evolución de sus sistemas jurídicos. Dicho esto, agradezco muchísimo su atención prestada y quedo a su consideración. Eh, Gracias, doctor, por esa intervención. Vamos a tener una sesión de 5 preguntas. David, ¿se escucha el audio? David. Sí, se escucha bien. Bien, profesor, gracias por esa intervención. Usted ha tocado un tema ahí que ahora me han surgido muchísimas preguntas a mí, pero vamos primero a permitirle a Wilda, a Cristino y a Miguel que hagan la pregunta. Entonces yo tengo 2 preguntas para usted, profesor, al final. Supuesto. Adelante, Wilda.
Buena, hola maestro, hola em, el invitado. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro país. Am, Mi pregunta em, es que si un tratado que no ha pasado por el control de constitucionalidad, em, porque no existía en ese momento, como pasa en el caso de nuestro país, que antes no existía ese control, puede ser sometido a un control de inconstitucionalidad. No, perdón, profesor, disculpe, ella se refiere al control preventivo que no existía antes de la Constitución del 2010. ¿Qué pasa en esa situación? Entendí. Ya. Obviamente, lo que se trata como seguridad jurídica, como principio de seguridad jurídica en todos los casos, en los sistemas jurídicos, implica desde el momento del acatamiento o de la validez, en este caso de la firma. Desde ese momento es que digamos, que se asume como tal y las consecuencias correspondientes. Pero no se puede retroceder, ¿no? No puede haber una cuestión que lo pueda, digamos, hacer desnaturalizar. Ajá, pero en el caso de que ese convenio internacional vulnere ciertos derechos o cierta normativa, porque antes no existía ese escrutinio, ¿qué pasaría entonces? Bueno, obviamente lo que tiene que hacerse es una selección, un análisis en el sentido de que en ningún caso eh, los tratados internacionales de derechos humanos están concebidos y tienen como, digamos, finalidad la vulneración o la restricción de reconocimiento de derechos fundamentales. Todo lo contrario, más bien el fortalecimiento y la garantía de lograr los estándares mínimos, el respeto que los estados no reconocen. Si es el caso, obviamente se toman por no vigentes, ¿no? Solamente, repito, cuando se entienda como una mejor protección de los derechos humanos. De ninguna manera, por el simple hecho de tener una naturaleza, como dice, control previo, tenga que implicar un retroceso o disminución o menoscabo o vulneración de los derechos fundamentales. Y Bien, en el caso de que, ya esto es lo último, en el caso de que, por ejemplo, el Senado no respete el control de constitucionalidad del TC, del Tribunal Constitucional, ¿qué pasaría en ese caso? Que el Tribunal Constitucional tiene que emitir, digamos, una sentencia donde obligue y establezca o ponga orden respecto de lo que es el Congreso. Porque no olvidemos que el Congreso muchas veces, por cuestiones políticas, quiere modificar, quiere someter, ¿no? Y quiere poner, digamos, sus propias reglas que no le corresponden. Por ejemplo, se da fácil, de una manera muy, muy ligera, el hecho de decir, ya, renunciamos a la firma de la Comisión Americana o del sistema interamericano y entonces ya no nos metemos a la jurisdicción externa y por último, si no nos gusta o no estamos de acuerdo que nos digan lo que tenemos que hacer, o sea, que no nos dejen, digamos, actuar a nuestras anchas, a efectos de poder lograr nuestro propósito, vulnerando los derechos humanos, y el Tribunal Constitucional se pone para el propósito y digamos, el objetivo del Congreso, y se pone como una especie de, vamos a decir, de obstáculo para esos objetivos equivocados, vulneratorios, anticonstitucionales, no dudarían en, digamos, limitarle sus derechos. Obviamente ello podría ser legal, ¿no? Pero no es constitucional, ¿no? Y menos aún legítimo. Entonces, las acciones de constitucionalidad o, digamos, constitucionales quedan pues expeditas para poder ser recurridas a efectos de lograr que haya ese balance de normativo, donde las instituciones puedan trabajar de una manera, vamos a decir, orgánica y no superponerse a otras o querer, digamos, vulnerar el normal desempeño o jerarquía para poder, digamos, establecer el establecimiento y sobre todo la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. bien, Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Cristino ahora, Cristino Álvarez. Buenas Adelante, noches. ¿Me buenas escuchan noches. ahora? Sí, 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 sí.
Le habla el licenciado Cristino Álvarez desde aquí de la Romana. Bendiciones para todos ustedes. La inquietud mía es y que no entendí fue algo. Y fue cuando se habló de que la persona tiene que durar 10 o 20 años. No sé para qué esa Ah, ya. función. Ok, sí, sí, ¿Me con el entendió, gusto. verdad? Claro, claro. Lo Sí. que yo quise decir en realidad es cuánto tiempo implica esperar para tener una sentencia ejecutada por parte de la Corte Interamericana. En primer lugar, se debe empezar desde cuando el justiciable ni siquiera es justiciable, sino es administrado. Tiene que votar la vía previa. No olvidemos que para poder tener acceso a la vía judicial hay que agotar la vía previa. La vía previa es la vía administrativa. Para Ok. lograr agotar la vía previa, se necesita un promedio de 3 años. Para agotar la vía previa judicial a nivel de país, para poder recién ir a la vía con, digamos, los tribunales internacionales, se necesita 10 años. Entonces llevan 13 años. Para ya a nivel internacional, en materia de derechos humanos, para obtener una sentencia de la Corte Interamericana se necesita 20 años. Así demora la Corte Interamericana en expedir una sentencia. Para la que la Corte ejecute su propia sentencia necesita 10 años. ¿Cuántos años han transcurrido? 3 en la vía administrativa, 10 a nivel interno de cada país son 13, 20 para expedición de la sentencia de la Corte Interamericana son 33. 10 para Ah, la ejecución de su sentencia son 43 años. Eso es lo que quise decir. ok. Gracias, Bien, profesor. En bien, claridad. ahora Miguel Colá. Eh, Adelante, Miguel. sí, buenas noches para todos y todas. Buenas noches, doctor Jorge Buenas Torres. noches. Gracias por esta exponencia magistral y gracias por darnos este mayor conocimiento en lo que es el ámbito constitucional y en el ámbito también de los bloques de constitucionalidad. Dos preguntas. En virtud de que nosotros en la República Dominicana no existía lo que era esta parte de la Constitución o el Tribunal Constitucional que surge en el 2010, ¿qué hacer con esta parte constitucional que es muy vulnerable en la República Dominicana en materia de fortalecer nuestra constitución, ya que ha sido modificada y en cada momento que sube un mandatario, no importa cómo sea, es modificada? Las últimas modificaciones que se le han hecho en el 2015 y ahora en el 2024. Entonces, ¿qué hacer para fortalecer esa constitución y que no sea tan vulnerable? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer cuando realmente el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional son los dos fuertes, por así decirlo, en materia jurídica? Entonces, los dos violan un derecho constitucional de un país a una soberanía. Y me refiero a tanto el Ejecutivo como el TC, que acaban de emitir una sentencia de una vulnerabilidad que tiene la República Dominicana, de un pedazo de mal que ha sido vulnerable ahora mismo en la República Dominicana. Bueno, en el primer caso, lo que corresponde es hacer valer los pesos y contrapesos, las funciones y las competencias de cada órgano del Estado. No se puede permitir que el Ejecutivo someta en este caso, al Poder Judicial y peor aún al Tribunal Constitucional. Si es que eso ocurriere, le corresponde al Tribunal Constitucional, eh, digamos, corregir eso. Cuando lamentablemente los miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos por el Ejecutivo a través incluso del Congreso, eso se complica. Hay problemas. Entonces la idea es modificar la forma de eh, mm, designación de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, a efectos de poder darles la autonomía.
necesaria para que en este caso el Ejecutivo no pueda vulnerar sus competencias. En el segundo caso, no sé si podría repetir, por favor. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, Sí. Bueno, en el segundo caso es que nuestra constitución, aún no existía ese tribunal constitucional que se crea en el 2010, que quizá es muy nuevo, muy recién en el sentido para nosotros poder tener una parte blindada de lo que es la constitución. Es muy vulnerable y cada presidente ha sido modificada la constitución de la República Dominicana más de 39 meses, incluyendo las últimas dos, que es en el 2015, y ahora el presidente de la República, Luis Abinader, modifica también la constitución ahora en el 2024. ¿Qué hacer nosotros como personas conocedores o que estamos conociendo la ley? ¿Qué nosotros podemos hacer como abogados para nosotros buscarle un bajadero de que en nuestra constitución no sea tan vulnerable? bueno, en primer lugar, el- se puede ejercer el derecho de que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, a efectos de que pueda, en este caso, querer someter la propia Constitución, ¿no? Quiera someter no solamente a las instituciones, sino a la propia Constitución. Y entonces, como usted dice, hay modificaciones tras modificaciones que solamente buscan su beneficio. En segundo lugar, lo que le corresponde a la población es ejercer su derecho de eh, eh, jefe eh, del Estado. No olvidemos que el Estado ha sido creado por la población. Renuncia a un porcentaje mínimo de su libertad y derechos para crear el Estado, para el Estado haga lo que le corresponde hacer en favor de la población. De ninguna manera implica que el Estado sea el jefe de la población. La población es el jefe, crea el Estado y lo sustenta. Tal es el caso incluso que el primer mandatario es el primer empleado, es el presidente de la República. ¿Y quién es el mandante? El pueblo. Entonces, en ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, muchas veces se ha visto, cuando es muy contundente, que se hace retroceder políticas de Estado o decisiones de ese caso del Ejecutivo que son vulneratorias, ¿no? Donde se le recuerda a través de las calles, del poder y de la fuerza de las calles, pacíficamente, que el jefe es la población y el jefe es el que manda y es el que hace, digamos, retroceder y cambiar, ¿no? Y corregir ese tipo de situaciones anómalas, ¿no? Pero eso tiene que tener con mucho cuidado porque se puede desnaturalizar el camino. Vemos que cuando hay reclamaciones o de protesta, inmediatamente se infiltran delincuentes u otro tipo de intereses para poder, digamos, desnaturalizarlas, ¿no? De decir que no, que son delincuentes, que son terroristas, ¿no? Y no es así. Eso en líneas Bien, generales. gracias. Luciano ahora. Luciano, Sí, 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 estoy aquí. ok. Sí, profe, gracias, muchas gracias. Como siempre, los temas son totalmente importantes, pero voy a hacer la pregunta mía. Déjame prender la cámara, sí. La pregunta mía en lo que tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Esa es un tema que me llama mucho la atención, porque es un tema que tiene que ver con buscar lo que es una nueva visión dentro del derecho constitucional y también una visión más amplia dentro del orden constitucional. Es llevar la constitución conforme a las exigencias de los nuevos tiempos que vivimos, conforme a las exigencias de cada país. Profesor, y quiero simple y llanamente que si me puede dar algún ejemplo práctico respecto al neoconstitucionalismo. Muchas gracias. Claro, lo que quiere decir el constitucionalismo o el neoconstitucionalismo es una nueva versión o nueva, digamos, versión del Sí, constitucionalismo. ¿A qué nos referimos? Habíamos hablado en un primer momento de las etapas de la evolución de los sistemas jurídicos. En primer lugar, dijimos la primera etapa, que es el estado de naturaleza, el estado salvaje, el ojo por ojo, diente por diente. El segundo nivel era el estado de derecho, el estado digamos, donde regía la legalidad, las leyes, los códigos. En tercer lugar es el estado constitucional, el que vigente en este momento estamos, digamos, atravesando.
¿Dónde radica la diferencia entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo? El constitucionalismo se ubica en la legalidad, en el sentido, en el Estado de Derecho, donde el constitucionalismo era prácticamente era una cuestión que no tenía ningún tipo de valor. No olvidemos que en la época que estaba vigente el Estado de Derecho, donde estaba vigente la ley, los códigos, la ley era lo que regía. La constitución no es que no existía, existía, pero nadie la consideraba, nadie la tomaba en cuenta. La constitución, para términos prácticos, era el código civil, no nos olvidemos. Hace 50 años era así. ¿Dónde estaba lo que regía a nivel de todo el ordenamiento jurídico, no solo peruano, de todo el mundo? Era el código civil, el código madre, ¿no? El primero en existir. Entonces, el constitucionalismo era muy limitado. La constitución existía, pero nadie la aplicaba, nadie sabía para qué servía. Estaba ahí. Entonces, ¿en qué radica el constitucionalismo del Estado constitucional, digo, el Estado de Derecho, que ya no está vigente, con el neoconstitucionalismo que trae el Estado constitucional, el actual, donde es realmente en este momento en donde la tercera etapa de la evolución de los sistemas jurídicos, que la Constitución toma su real valía y lugar. Se superpone como un nuevo orden de valores por sobre encima del sistema jurídico de todos los países. Claro, en los países donde está vigente, ¿no? Hay países donde no es así. Por ejemplo, en la India, donde no está vigente el sistema, el Estado constitucional, está vigente el Estado de Derecho todavía, ¿no? En mayor medida. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estado de Derecho, el constitucionalismo está muy limitado, prácticamente inexistente, nadie lo toma en cuenta. En el Estado constitucional, el actual, el Estado constitucional de derecho, es que el neoconstitucionalismo ingresa de una manera, digamos, muy saludable, muy potente, muy, digamos, que refresca el sistema jurídico y lo fortalece. Y es ahí donde toma su sitial y todo el sistema jurídico se somete y rige y funciona y se aplica a la luz de lo que dice la Constitución y en este caso el constitucionalismo que se debe entender como algo nuevo. No es el constitucionalismo clásico, sino que es un constitucionalismo nuevo y por eso viene el tema de neoconstitucionalismo. Bien, gracias, profesor. Gracias, profesor. José Gracias. Mendoza. Adelante, José. Sí, buena noche. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Sí. Profesor, hay artículos, puede ser en contra de la misma Constitución. Se puede, un legislador de eso, puede someter un artículo, cualquier artículo en contra de la Constitución, se puede. Ah, ya, se refiere a una ley. Una ley, un artículo, sí, un artículo. En contra de la Constitución se puede. No, lo pueden aprobar, pero el detalle está que actualmente, si una norma de inferior jerarquía de la Constitución, cualquiera que sea, no abraza el espíritu de la Constitución, del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, deviene en nula. Puede ser aprobada, pero no tiene vigencia. Simplemente no vale. ¿Por qué? Porque precisamente nos encontramos en un Estado constitucional donde la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores. Todo se somete a, en este caso, a lo que dice la Constitución. Y es más, la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho constitucional se aplican de manera transversal en todas las ramas del derecho. Bien, profesor, para no usar su indulgencia, entonces yo le voy a hacer dos preguntas nada más y con esto cerramos. Profesor, usted ha tocado un tema cuando hablaba del tiempo, entonces, 43 años. Entonces, partiendo de que una justicia retardada se convierte en una injusticia, hay un problema ahí porque nosotros entendemos que la Corte es el organismo de cierre supranacional en materia de derechos fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con todo este tiempo? Porque una persona muchas veces la persona que se le ha violentado el derecho en el ámbito interno, después de pasar 40 años, fallece y no encuentra satisfacción. Y entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Pero además, la otra pregunta es, ¿cuáles son los retos y los desafíos, tomando en consideración que la Corte Interamericana no tiene mecanismo coercitivo
para hacer valer su sentencia. Sí, en principio, aclarar que lo que, como habíamos dicho, la Corte se ubica en la cuarta etapa, es el Estado convencional. La Corte Interamericana, la Convención Americana, es el Estado, la etapa cuarta. Nos encontramos actualmente en la tercera, que es el Estado constitucional. La cuarta es el Estado convencional. Ninguna de las dos es justicia todavía. La justicia es la sexta etapa. Lo que usted dice, clarísimo, es gravísimo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de 43 años para que nos otorguen solamente la convencionalidad. No nos van a dar justicia, solo lo que dice la convencionalidad. Eso es absolutamente descabellado, ¿no? Lo que corresponde es fortalecer, en este caso, los organismos, en este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, a efectos de que pueda trabajar de una manera mucho más célere, más oportuna, y no se constituya finalmente, como está claro, peor que la enfermedad, ¿no? Imagínense, si el Estado parte, le ha tomado 13 años en vulnerar los derechos fundamentales y en no querer otorgarle lo que le corresponde, ¿cuánto le toma a la Jurisdicción Internacional de Derechos Humanos, esto es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para corregir, supuestamente, caso lo haga, lo que en 13 años no ha podido el país, le toma 30 años, o sea, más del doble? Entonces, o sea, es absolutamente descolocado, eso no se puede permitir. Y en efecto, ya en el segundo término de los retos es, como habíamos indicado, darle a la Corte Interamericana, darle mucho, digamos, mucho empoderamiento, mucha capacitación, mucho fortalecimiento, a efectos de que incluso se pueda atender, pero no desde el punto de vista solo de la convencionalidad, sino como habíamos indicado, el hecho de que ellos trabajen a nivel de su propia naturaleza no implica que las personas o los justiciables a nivel internacional tengan que solo solicitar ello, sino más bien lo pueden hacer, como dijimos, a la luz del principio de legitimidad, de justeza, que finalmente es la justicia, ¿no? Y así, digamos, podrían obtener lo que necesitan. Pero repetimos, la propia vigencia del sistema interamericano y de la Corte Interamericana y de la Comisión solo tiene sentido en razón que los países parte no observan y no acatan y no respetan, en este caso, lo que le corresponde, esto es, los derechos fundamentales de sus ciudadanos, de los justiciables. Como no lo hacen, es que toma vigencia la creación y desempeño y actuación del sistema interamericano y de la Corte. Obviamente, si estamos hablando de países desarrollados, muy desarrollados a nivel de administración de justicia, para más adelante, querría decir que la Corte Interamericana y el sistema interamericano, más dentro de lo que le pregunta que usted plantea de los retos, sería que logren concientizar, que logren hacer entender a los países que deben actuar por iniciativa propia y no esperar a que los sancionen, no esperar a que les estén condenando, ¿no? Y entonces cuando ese momento llegue, se entiende que tanto el sistema interamericano como la Corte dejarían de existir, porque no tendría ya sentido. Ya habríamos llegado a un sistema evolutivo tal que los países parte no necesitarían que les estén llamando la atención y sancionando. Y ello también me hace, digamos, me da opción a poder dejar en claro que se equivocan, en este caso los sistemas jurídicos, cuando consideran que si el Estado se toma 10 años para poder agotar la vía previa, para negar el derecho a un administrado, tiene que ser los 10 años necesariamente. ¿En qué cabeza cabe? Eso es imposible, es inconcebible que una persona inicie un proceso judicial sabiendo que va a tener que tomar 10 años obligatoriamente. ¿Y dónde inicia el problema? En el supuesto, en el malentendido del derecho fundamental a la doble instancia. Cuando uno le reclama al magistrado de la primera instancia que la sentencia es vulneratoria, suelto de hueso responde: usted haga derecho o haga uso de su derecho, haga uso de su expedito derecho a la doble instancia.
la pregunta es, este derecho de doble instancia, el derecho de apelación, debería más bien ser utilizado de manera extraordinaria, no tiene que ser así. De otra manera, pues no corresponde ni que tenga que estar yendo al proceso judicial para tomarse 10 años, para votar la vía interna de cada país. Lo que más implica es, dentro de un proceso judicial nuevo, que hemos desarrollado un tema ya paralelo a este, donde desarrolló digamos, un trabajo donde se desarrolla claramente cómo es que debe ser modificado el sistema, el proceso judicial en beneficio u orientado al justiciable y no a las instituciones o a los magistrados. ¿A qué me refiero? Que la primera instancia debería ser tan bien expedida su sentencia que no debería requerir apelación, solo de manera extraordinaria. No debería ya requerir, digamos, mayor sustento, porque debería estar tan bien, tan sólidamente expedida que ya no requería simplemente aplicar y ejecutar. Entonces, ya no tendría por qué demorar 10 años en que decir, bueno, finalmente ya tengo respuesta del Tribunal Constitucional, o es de manera de repente favorable o desfavorable. No, debería ser inmediato. Por eso, para eso se crea el Estado, ¿no? Para que sea de atención, en este caso, temas de justicia, de manera célere, de manera oportuna y sobre todo de manera coherente, ¿no? De manera, vamos a decir, asertiva, ¿no? Nadie concibe ningún, o sea, es absolutamente inconcebible, perdón, inconcebible que alguien, como efectivamente lo están planteando, que tenga que acudir al sistema de justicia sabiendo, y si no lo sabe, se va a enterar en el proceso o en el trayecto, que se le va a tomar 10 años, porque es lo que se toma en agotar o en expedir una corte, digamos, un caso en la Corte Suprema. Y en Bien, su caso, el Tribunal Constitucional. Debe ser inmediato. Con la primera sentencia, simplemente le aplica, en ese caso, la ejecución. bien, profesor, con su anuencia, tenemos tres preguntas más. Yo creo que con esa podemos cerrar, si usted nos permite, ¿verdad? Y además, antes de cerrar, nosotros queremos que usted, yo quiero que usted presente su libro y nos diga si todos esos aspectos que usted ha tocado importantes, esa pregunta que usted ha respondido y que todavía hay muchas que todavía no tienen respuesta, si podemos encontrar esa respuesta a esa pregunta en su libro, por favor. Y yo sé que está a la venta ya en la Librería Jurídica Internacional, pero vamos a permitir tres preguntas, entonces, en los últimos minutos, para que usted nos presente su libro, la portada y eso. Porque yo particularmente quiero adquirirlo y imagino que algunos de los colegas también. Entonces vamos a dar el chance a Nelson ahora. Nelson, adelante David, Nelson. Nelson, Ok, adelante. sí, sí, ya estamos. El micrófono ahí, ahora fue que lo abrí. Buenas noches a todos, en especial a nuestro disertante, al doctor Jorge, así como a nuestro profesor Máximo. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y primero, una frase que se asume como una especie de principio entre los letrados, es que justicia tardía equivale a justicia denegada. Eso respecto a las cortes internacionales. Y la pregunta es, ¿qué tan apegado al respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos está una decisión que en una modificación constitucional se legisle de manera exclusiva para perjudicar a un ciudadano entre todo el conglomerado de un país? Fulano no puede ejercer tal o cual cargo. Eso es escrito como un transitorio, un artículo transitorio en una constitución. Y no obstante, las razones por las que se puso el transitorio ya desaparecieron, por ejemplo, y se modifica ahora, por ejemplo, en el 2024 la constitución de nuevo, y ponen el mismo transitorio basado en los mismos argumentos, pero un artículo otra vez como transitorio de nuevo. ¿Qué le parece desde el punto de vista constitucional una situación como esa? Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo. Hay situaciones que preocupan y que dejan entrever que no existe una seguridad jurídica, siempre y cuando sea ese el caso. El impedimento de ejercicio de la función pública se encuentra establecido, ¿no? En la norma específica. Pero no quiere decir que porque esté, digamos, vigente, pueda hacer uso digamos, equivocado o abusivo, ¿no? Eh, Existen casos que corresponde ese tipo de sanción, pero no quiere decir que por ello debe dejar de estar vigente, ¿no?
La idea es contar con el principio de seguridad jurídica, ¿no? Si es que se vulnera el tema de la observancia de la seguridad jurídica, y en este caso se modifica o se establece la vigencia en razón de una sola persona, eso también está, por principio general del derecho, digamos, deveniendo nulo, ¿no? No se puede operar, no se puede juzgar, no se puede crear una norma en razón de una persona, sino más bien en razón de toda la población. Entonces, cuando se quiere o cuando se actúa de esa manera, direccionada a una persona, deja de tener sentido, porque el sistema jurídico es establecido para todos los justiciables y no para una persona nada más. Muchísimas gracias. En David, cuanto a, Juan Ramírez, por favor. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, muchísimos profesores y bienvenido y buenas noches, doctor Jorge. La pregunta mía es una breve respuesta, pero con relación a lo que decía el doctor Máximo Calzado, con respecto al tiempo de la sentencia de la Corte Interamericana, se podría decir que una sentencia emitida por la Corte después de este largo tiempo, se podría considerar que es una sentencia para el Estado y no para un particular. Se podría considerar así, maestro. bueno, yo le pediría al doctor Máximo si pudiera repetir la pregunta, en vista que es muy bajo el volumen y es muy, no se ha logrado captar el audio en su, digamos, de la pregunta. Profesor, yo tampoco le escuché bien. Juan, si puede repetir la pregunta, por favor. Más elevada la voz, por favor. Ahora mucho mejor. Sí, sí. Ok. Buenas noches. Me presento una vez más, Juan Antonio Ramírez. Buenas noches a los compañeros, colegas, al distinguido y excelentísimo profesor Máximo Calzado, que siempre nos está aquí nutriendo de buenas informaciones. Bienvenido, doctor Jorge Torres, y buenas noches. La pregunta mía es breve y relacionándola con lo que a la pregunta del doctor Máximo Calzado, a que después de esperar ese largo tiempo de una sentencia de la Corte Internacional Interamericana, o sea, de los 43 años, esa sentencia se podría considerar como una sentencia a un Estado y no a un particular, por el simple hecho del largo plazo. Gracias. Obviamente, en todos los casos la Corte se dirige al Estado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el caso es el particular en contra del Estado. Entonces, ¿qué hace la Corte? Da la razón o no al Estado. Y al final, digamos, es lo que se ejecuta. Pero no quiere decir